Estem a la porta del pastís. Bé, encara està tancat perquè no és hora d'obrir, però aquí m'ha encantat parar-me per veure aquesta Edith Piaf, la cantant francesa que va morir als anys 50, però sé que el recorda molta gent, sortint d'una botella de pastís, del pastís Barcelona, un pastís molt especial, i amb les seves malles de vedet, que no va ser-ho mai, és una imaginació de l'artista. Sí, Gina fue una fantástica persona que estuvo aquí trabajando conmigo 4 años. ¿Y que estudiaba en la escuela Massana? Estuve estudiando y aparte era de las buenas de la escuela Massana, porque cuando se hizo no sé qué aniversario de la Massana, cogieron obra suya para hacer la exposición de la historia de la Massana, así que era una gran dissenyadora. I tindrem el local a la vista amb tot aquests... Uau! Aquí diu Requiem in pace. Aquest comerç se suma a les condolències dels veïns del Raval pels establiments desapareguts per la pressió immobiliària i la massificació turística. Molt bé. Este és un bar para beber, no un museu para ver, etcètera, etcètera. Vol dir que aquí tothom té de prendre una copa i entrem al pastís. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port. Estem en un local molt curiós, d'aquells que queden a Barcelona, que tenen un grapat d'anys i es conserven intactes com el primer dia, i som una hora insòlita, però si no hi ha ningú. El local obre a les 6 o les 7 de la tarda, a les 2 del matí, i ara estem a ple migdia. Però a l'hora que volíem parlar amb el José Ángel de la Viuda, quin és el propietari o el mandatari des de fa 35 anys. El camarero, la chica de los recados, y todo. A dia de hoy. I que en aquests moments, com tants llogaters d'establiments de Barcelona, té els seus problemets per seguir oberts. He vingut de seguida, perquè aquest és un local que em té molts records, molts records per molta gent, perquè si veiem les parets estan plenes i plenes d'articles periodístics. Aquí ha passat tota la professió, el mateix Peiró aquí present, aquí lo tiene todo, ahí està, del periòdico de l'any 80, i allà n'hi ha un altre també del periòdico amb colorets i tot, són les pàgines del verano, que eren en color, de l'any 95, recordant a un home que va actuar molt aquí. La voz del tròpico, con Francesc Burrull. Amb el Francesc Burrull. A l'escenari és això. A l'escenari és això. I la part del públic la tenim aquí davant. I també, bé, aquest local té 24 metres quadrats. 24 metres, almacén incluido. I això és una de les primeres coses que ens sorprèn, de que pugui tenir ara aquest estira i arronsa amb la propietat de l'edifici, perquè això no és Rambla Catalunya ni Carrer Balmes, Aragó, com podria ser el Quile, que és clar, és un local que li han ofert 10, 15 o 20 vegades més del que estava pagant el lloguer actual, està en un carreró estret del Xinès, i a més per les mides és un local que poquíssimes coses s'hi poden fer si tanca el pastís. Sí, bueno, la pelea actual ahora evidentemente es mantener el pastís cueste lo que cueste, que bueno, que como frase está muy bien, pero que es la realidad, porque como decía otro día mi abogado, el señor Oromí, llevo aquí más de la mitad de mi vida encerrado en estas paredes. 35 anys. 35 anys. He dit, no sé si ho he dit, que es diu José Ángel de la Viuda. Sí, José Ángel de la Villa. De la Villa, perdó. De la Villa, sí. De la Villa. Saps que sempre dic de la Viuda, no sempre dic. I mai em havies dit t'equivoques. Por eso, bueno, me quedaba con el José Ángel y ya estaba. Ya estaba. Entonces, yo lo compré el 1 de octubre del 80, llevo aquí 35 años, camino de... Y bueno, es mi vida y le tengo un cariño muy, muy especial, porque aparte como para mí es un local encantador,
no te cansas de estar en él, no te cansas de verlo todos los días, no te cansas de incluso de oír la misma música de Edith Piaf o Trenet o Chevalier o Brassens. Música francesa. Siempre el 90% de la música que ponemos aquí es música francesa. Y aparte la gente te la pide, y te pide evidentemente Edith Piaf. Ah, ¿ya no ponéis Edith Piaf? Pues sí, ponemos Edith Piaf, evidentemente. ¿Y la gent segueix prenent el pastisset? Sí, aunque la cerveza le ha robado mucho terreno, el pastís sigue siendo la bebida estándar del bar. Recuerdo todavía la frase de la antigua propietaria, la señora Carmen, que decía: «¿Qué nen? Fue un pastisset», que era su saludo y su invitación cuando veníamos aquí. Entonces ahora tenemos el problema de renovar el contrato. En su día le propusimos al administrador renovar. Él nos dijo que hablaría con la propietaria, y la propietaria llamó a mi abogado diciendo que de eso nada me brigada, que ella no quería renovar contrato. No nos dijo el por qué no, ni nos dijo cuál podía ser la posibilidad para que fuera así. Entonces, con este sorprendente no de la señora, después de 35 años, hablé con la regidora del distrito, la señora Mercedes Oms, y le comentamos la situación. Y nos dijo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y dice, hombre, yo como ayuntamiento creo que lo que mejor podéis hacer vosotros, ya que estáis metidas en esta campaña de protección de locales emblemáticos, y el Pastís al parecer está en esa lista incluido, después de 67 años de existencia, pues es buscar la fórmula para que esta señora se sienta respaldada por el ayuntamiento como avalista o como garante de un posible nuevo contrato. Y de esta forma yo creo que la propietaria pues bajaría un poco las armas y se dignaría a firmar. De totes maneres, el José Ángel de la Villa, ja ho he pres per sempre, sí. Suposo que està al dia de lloguer. Ah, ¿no? Por supuestísimo. Sí. Es duro porque no es que sea un alquiler astronómico, pero es fuerte para el mini local que tenemos, porque la gente incluso alucina cuando viene aquí, ¿y aquí hacéis música en directo? Y yo, sí, claro. Y dice, ¿dónde? Pues mira aquí. Y poesía hacemos como hoy. Hoy el último jueves de cada mes hacemos unas jornadas literarias que lleva Víctor Obiols, coordina Víctor Obiols, y hoy casualmente lo hacemos. Entonces tenemos una amalgama de músicas que vamos haciendo aquí, desde tango, boleros, blues, swing, hasta magia, como hacemos los viernes. I bueno, entonces estamos en esto. Estuvimos Perdona, i aquí he vist també presentar les cançons del Brassens, però cantades en català. Català por Miquel Pujador, gran amigo de la casa, que nos tiene en uno de sus discos hay una canción dedicada al bar Pastís. Sí. Lo conocí gracias a eso, que un día vino a traerme el disco. Mira, soy fulanito y tengo un disco que habla del pastís. Entonces a partir de ahí fue donde empezó nuestra amistad, porque podemos decir que somos amigos, nos llamamos y nos vemos y comentamos jugadas. Y lo que te estaba diciendo, que bueno, hablamos con el administrador para ver qué pasaba con la situación esta, y él nos recomendó por lo mismo que la mejor forma era sentarnos a hablar con esta señora, con la intermediación del ayuntamiento, que era la parte más interesante y más seria que podía haber en este momento, y más interesada en que se renovara este contrato y no se perdiera otro local tan emblemático como es en este caso el Pastís, igual que se han perdido otros muchos establecimientos por culpa de esta maldita LAU. Y se lo hicimos saber al ayuntamiento al día siguiente. Entonces quedamos en que la mediadora de turno se lo haría llegar a la regidora, a la señora Oms, y a ver cuál sería la fórmula apropiada o lógica o ideal que el departamento jurídico del ayuntamiento encontraría para arreglar y llevar a buen puerto la renovación de este local, porque evidentemente, claro que se puede montar el Pastís en otro sitio,
Pero es que yo no me imagino el Pastís en otro sitio. La gente que viene a Barcelona y viene al Pastís y viene aquí. Miguel Ángel de la Villa. Posa'm un pastisset, va. Com en els temps de la Carmen, que jo també he vingut als temps de la Carmen per aquí, eh? Por supuesto. I tant. ¿Quién no ha pasado por el Pastís? Todavía viene gente aquí. Me dice, el otro día estuve una pareja, un matrimonio. Si nosotros veníamos aquí hace 40 años. Hace 40 años veníamos por aquí, pero veníamos todas las tardes. Claro, y ahora ya, pues claro, somos mayores, estaban jubilados los pobres, y ya no venían. Pero bueno, que sigue bien. Gente de todas las generaciones siguen viniendo por el bar, o siguen descubriendo el bar, o por medio de amigos, o por medio de guías, o por medio de los padres que le dicen, oye, pues tal, iré para allí, y vienen. Durant tots aquests anys, 35 anys, ella ha prop del pastís, la seva vida és el pastís, el seu vida és el pastís. Però va intentar una altra aventura, que és l'aventura d'obrir aquí al costat mateix un altre quiosc emblemàtic a Barcelona de la gent que ja té una colla d'anys, que era el quiosco de la Cazalla, l'art del teatre. Sí, es que yo creo que debo tener un cierto espíritu nostálgico, no sé, porque también en su día abrimos con Jaume Sisa, el cantante aquí al lado mismo, un local imitando café antiguo que se llamaba Sabor de Barrio. Que no ho sabia. Sabor de Barrio, sí. Devia durar poc. Sí, lamentablemente duró muy poco porque pasaron muchas cosas y estaba dedicada a otra joya de la canción catalana, de la rumba catalana, como era el Gato Pérez. Y el emblema era un gato y el nombre era Sabor de Barrio. Pero lo que decías tú de la Cazalla fue un local que yo siempre tenía mucho cariño. Yo me acuerdo que salía de aquí a cenar, cuando se podía salir a cenar, porque podías tener camarero, y no lo que pasa ahora con esta deliciosa crisis. Que tú ets tot en el local. Exactamente, sí, no, yo soy, como te decía antes, pues soy la señora de los lavabos, el de la limpieza y todo. Pero bueno, este de la Cazalla estaba también cerrada, porque el ayuntamiento lo quiso cerrar. En su día la señora Katy Carreras, cuando estaba abierto, yo salía del Pastís a la hora de cenar y me iba a tomar una Cazalla, cuando lo llevaban todavía los propietarios originales. Pero luego Katy Carreras lo quiso cerrar y no dio permiso para abrirlo, y después de mucho pelear conseguimos que se volviera a abrir, y de hecho lo abrimos, y todavía las Ramblas eran las Ramblas y la gente bajaba a ramblear. Y los guiris que ya empezaban a tomar posiciones, pues alucinaban bastante con el licor de la Cazalla que hacía yo. Claro, pues tampoco tiene ningún truco, incluso a veces aquí lo vendo también. Y decía, what is this? ¿Qué es esto? Dice, pues Cazalla. Ah, Cazalla. Bueno, fue sí una experiencia muy bonita. Me enteré de muchas cosas, de personajes que habían pasado por ahí, como Manolete, Lola Flores y tal. Claro, la época gloriosa de las Ramblas. Decía que Manolete dejaba el coche al otro lado de las Ramblas, atravesaba las Ramblas y se venía a tomar una Cazalla, sí. Y bueno, es una experiencia muy bonita, y como recuerdo, pues todavía está el rótulo del kiosco, que lo hice yo los días de fiesta en el bar, pues me puse a hacer el rótulo nuevo del kiosco, porque... Que devia ser un bar gairebé centenari, també. Hombre, sí, porque la Cazalla abrió en el año 1912, es decir, que ahora tendría 113 años. No, 103, mira, como mi cuñado preferido, 103, está bueno. Sí, pero duró, pues eso, lo que duró, porque es muy duro. Es decir, acostumbrado a trabajar en bares, digamos, físicamente, como trabajar de cara a la calle, y en este barrio hay que aguantar mucho, y llega un momento que psicológicamente te rompes. Y eso fue lo que me pasó a mí también, y me lo tuve que quitar de encima porque mi salud mental empezaba a tambalearse un poco, y entonces preferí que quitármelo de encima, y ahora lo lleva otra gente, pero... Y seguir el pastís, que és el que realment... En el pastís es otra cosa, porque en el pastís me siento protegido, es mi casa, es un poco mi estatus, no sé... Me encuentro, no sé, como caracol en la concha, ¿no? Entonces, estoy muy bien aquí, pese a la crisis y pese a lo que ha bajado el trabajo, pero bueno, vamos sobreviviendo mal que bien, y aquí estamos, y ahora peleando
con para todo conseguir para conseguir hasta que la muerte nos separe, como se decía antiguamente en los matrimonios.